Bueno, ahí creo que se está grabando. ¿Eh? Ahora sí, ahora estoy grabando. Bien, De gracias. vuelta, profe. ¿Cómo? Va a tener que empezar de vuelta ahora. No. Pregunta, chicos, me interrumpan todo el Sí, tiempo que ustedes consideran necesario. son Yo lo que estaba hablando, esta parte, son las ¿sí? cámaras de ventilación de las La hilanderías. cámara de ventilación y aspiración que tenemos, ¿está? Y tenemos como las torres de enfriamiento que ustedes pueden haber visto o conocer. Digamos que nosotros, por supuesto, ahí, ¿qué hacemos? El aire viciado, ese aire que va con, digamos, de recambio, pasa por esa torre de enfriamiento, lo logramos enfriar. Además de enfriar, ¿qué hacemos al pasar por esa torre que es como un pulverizador, digamos, de partículas de agua? Pasa esa corriente de aire viciada, se enfría por como esa torre de enfriamiento, ¿está? Son como muchos paneles como la abeja, ¿ven los paneles de abeja? No sé si han visto de donde hace la miel la abeja. Bueno, son muchos, uno a continuación de la otra, por donde cae el agua, ¿está? Y entonces, y eso permite que el aire caliente, viciado, pase por esas mallas, digamos, y que hace, por supuesto, ahí se enfría el aire y que adquiere humedad, ¿está? Y luego ese aire con frío y con humedad, ¿qué hacemos? Lo incorporamos a la sala. Es como que aprovechamos un poco, digamos, ese aire, porque tampoco una sala muy fría tampoco no es conveniente, ¿entienden? En invierno se nos complica. Entonces nosotros tenemos todo un sistema automatizado que cuando en la nave, en la sala, digamos, hay sensores en toda la nave, ¿qué hace? Sensa de que la humedad y la temperatura están muy por debajo de lo establecido, entonces que tenemos un sistema que regula de manera automática lo que es la humedad y la temperatura. Entonces tratamos de, durante todo el año, y acá vamos al confort, que es uno de los objetivos de la ventilación. El confort, digamos, es tratar de mantener durante todo el año, según el sector del proceso, digamos, de mantener una determinada humedad, ¿está? Y una determinada temperatura, ¿está? Por ejemplo, hay una etapa del proceso que necesitamos entre 38 a 40% de humedad, y la temperatura por lo general en todas las salas se mantiene que es de 28 grados, ¿está? Es un poco el objetivo de ese sistema que nosotros hemos incorporado. En tejeduría pasa algo similar, pero la humedad no es tan alta, está quizás un poquito más baja. La temperatura está ronda entre los 25 y 26 grados. Digamos, nosotros podemos controlar en este punto, digamos, la ventilación, ¿está? Para mantener un clima agradable de trabajo, sin dañar, por supuesto, la salud del trabajador. Por eso es que tratamos de atenuar esas partículas físicas en el ambiente, ¿está? En la tintorería, totalmente distinto el proceso. Ahí no hay clima, no hay sala de climatización. No podemos, porque digamos, por más inversión que se pueda llegar a hacer, es inviable en cuanto a costos poder llevar a una temperatura agradable a una tintorería en verano. En tintorería es hermoso trabajar en invierno porque la temperatura es ideal, digo, ¿no? Como que estamos calefaccionados todo el tiempo. Y si en la tintorería lo que hicimos, lo que se hace al no poder aplicar un sistema, como yo les explicaba, en la hilandería y en la tejeduría, ¿qué hacemos nosotros en la tintorería? Una ventilación natural, ¿está? Y por supuesto hay algunos extractores en la parte de techos, como ustedes saben, el calor tiende a subir, entonces con esos extractores lo eliminamos rápidamente, ¿está? Porque ahí hay, digamos, como ollas, digamos, pailas cerradas que están permanentemente a alta temperatura, donde se tiñe la tela, después donde se la seca, donde se la plancha, donde se la estira el suavizante y demás. Entonces, hay una gran, digamos, es muy exotérmico todo el proceso de tintorería, libera mucho calor. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que extraerlo. Simplemente hay extracción y un recambio de aire, pero es natural. No necesita la humedad, porque es un sector que no le hace falta humedad. Pero vean ustedes cómo son en una misma empresa los distintos climas que se manejan, las distintas formas de tratarlo, ¿está? Por supuesto, en la tintorería, en verano, es muy difícil poder garantizar el confort de la persona.
¿está? Entonces, ¿qué hace la persona en ese trabajo, en esa actividad? Se va, digamos, como le veíamos en la parte de carga térmica, se va aclimatando al ambiente de trabajo, a ese clima. Digamos, se va a aclimatar, es decir, ellos no lo sienten tanto al calor en su puesto de trabajo. ¿Está? Se aclimataron tantos años que están trabajando en ese. Por supuesto que con el tiempo vendrán algunos problemas, dependerá digamos, de las condiciones de la persona, por supuesto el tema varices y demás, que también son consideradas como enfermedades profesionales en esta actividad. Digamos, a la larga, digamos, se ven, digamos, afectados, no todos, pero bueno, dependerá, digamos, de las características, digamos, de la persona, ¿no? Que recuerden que eso también influye muchísimo a la hora de que algún tipo de contaminante o algún, digamos, nos pueda afectar la salud, ¿está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. No, tome calladito. Estoy comiendo. Está bien, provecho. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta en todas estas actividades, digamos, laborales, deben cumplir con esos requerimientos mínimos, ¿eh? Y bajo ningún punto de vista nosotros lo podemos dejar pasar por alto como higienistas, ¿sí? Y estos puntos les voy a mencionar algunos, que eso están en... A ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahí, por ejemplo, habla bajo ningún punto de vista nosotros podemos dejar pasar por alto lo que es el contenido mínimo de oxígeno, que no debe ser inferior al 18%, ¿está? Todo eso se hace a través de cálculos. La concentración de contaminantes, como por ejemplo en este caso, que es un contaminante físico, lo que es la fibra. Hay otras actividades que hay contaminantes químicos. A ver, un ejemplo, acá hay una industria que puede llegar a haber algún contaminante químico en el proceso a ver, alguien que trabaje en alguna de ellas, que me pueda dar una mano, además de los contaminantes físicos, como yo les decía, la fibra, por ejemplo, o la carga térmica, ¿no es cierto? Hay contaminantes químicos, ¿está? Entonces, la cantidad de aire que nosotros debemos recambiar debe ser adecuado de modo tal de que esas contaminantes llevarlo a los límites permitidos bajo las legislaciones que nosotros tenemos vigentes, que por supuesto eso se van analizando y viendo, así como las enfermedades profesionales se van analizando con una determinada, digamos, cada vez que hay una conferencia donde se juntan todos los que son los higienistas, se van modificando esos valores, ¿sí? Alguna industria química que se les ocurra que pueda haber algún tipo de contaminante. Ustedes pudieron visitar, por ejemplo, yo no quiero dar nombre de industria, pero una industria de calzado muy conocida acá, que tiene, por supuesto, tiene que pegar la parte de la suela del calzado, ¿no es cierto? Bueno, hay productos químicos digamos, bastante intensos en cuanto al olor, si bien es cierto, como les digo, los compuestos químicos, digamos, se tratan siempre, se han ido mejorando con el tiempo, nos pasó a nosotros en la tintorería también, de que se han ido mejorando y estamos tratando de usar los menos nocivos para la salud de la persona y para el medio ambiente, ¿cierto? Entonces hoy hay productos químicos que, por supuesto, favorecen a la hora de este tipo si bien es cierto, la extracción la debemos realizar, pero no afectarían tanto, digamos, a la salud del trabajador, ¿sí? Nosotros ahora, les digo, lo que estamos trabajando ahora en la empresa en la que estoy, es trabajar sobre, miren a dónde nos está llevando el tema de lo que es la sustentabilidad. Estamos trabajando con el algodón orgánico, ¿está? El algodón orgánico, que son, digamos, en la cosecha del algodón se trata de incorporar, cuando digamos, lo que es fertilizante, lo que es aquellos agroquímicos, tratar de digamos, que estén aprobados por algún ente, digamos, que les permita catalogarlos como un algodón orgánico. ¿Está? Yo no sé si pudieron ver ustedes o escucharon hablar muchas veces de la miel orgánica, digamos, el aceite orgánico,
digamos, eso es por trazabilidad, digamos, se analiza, se ve qué productos químicos se utilizan a la hora de la cosecha, a la hora donde la abeja se alimenta, si no va a un campo donde se tratan esas flores, digamos, con algún producto químico, todo eso, digamos, lo mismo hacen con el algodón, ¿está? En el proceso de la cosecha. Hace poquito, la semana pasada tuvimos auditoría. ¿Por qué? Porque estamos para certificar nosotros nuestra tela orgánica, ¿está? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, compramos, no la fibra de algodón orgánica, sino ya compramos directamente el hilo orgánico, ¿está? Ese hilo orgánico ingresa a planta, se teje, se tiñe, y obviamente tienen que analizar. Esta auditoría que vino y analizó cómo es el proceso de tejido, digamos, si no le incorporamos algún aceite, si en algún aceite que pueda cortar con la cadena de lo orgánico, y posteriormente la tintorería, que los productos químicos que usen tampoco corte el tema del algodón orgánico. ¿Qué hace con eso? Por supuesto, todo lleva al cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? En cuanto desde la cosecha, le digo, hasta la tela terminada, hasta la prenda. Entonces, la empresa lo que va a hacer ahora, además de la etiqueta de la empresa, por supuesto, va a venir otra etiquetita que va a decir tela orgánica. Le digo, chicos, yo tuve la posibilidad de ver esa tela y la calidad es muy linda la tela, la mano, el brillo, es increíble lo que se puede hacer, digamos, no trabajando con sustancias químicas tan nocivas para el ambiente, para el producto. Imagínense, ¿por qué toco este tema? Porque les relacionaba recién con una industria del calzado que puede llegar a usar el pegamento, y le digo que también ahí, con los temas de pegamentos, se trabajó mucho para evitar, digamos, daños a la salud del trabajador, ¿está? Y eso ahí es donde habla del punto 2, digamos, donde la concentración de los contaminantes en el aire debe estar dentro de los límites permitidos, ¿está? Por supuesto, acá va todo lo que es diseño de planta, ver si la ventilación va a ser general, una ventilación localizada, ¿entienden? Es trabajar en ese punto. No podemos dejar pasar por alto estos puntos, ¿sí? Las características hidrotérmicas del ambiente, es lo que yo les decía en lo que es la industria textil. Le digo como ejemplo, hay otras industrias, por supuesto, que necesitan un ambiente, además de humedad, de temperatura, y deberán estar dentro de los márgenes, por supuesto, fundamentalmente de la salud de la persona. Y acá habla en lo posible del confort, en lo posible el confort de la persona, ¿está? Porque dependerá mucho del proceso esta situación, ¿está? Es por ello que hay que hacer los estudios de carga técnica. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta principalmente estos 3 puntos. ¿Preguntas? Por ahora, profe, está bastante claro. No, profe. Siempre lo voy a tratar de llevar a la práctica, lo que me toca a mí en la industria textil. Ahora, si hay algún otro ejemplo, por ahí alguno de ustedes que lo quiera aportar, por supuesto, es bienvenido, ¿está? También tuve la posibilidad, chicos, de trabajar en una industria alimenticia, digamos, donde, por supuesto, hay cocciones también, pero se puede, digamos, incorporar un sistema de aire acondicionado central, ¿está? Si bien es cierto, los costos se disparan, pero, digamos, hay empresas que toman un poquito, digamos, porque su proceso le permite, su plata también se lo permite, ¿no es cierto? Pueden incorporar este tipo de aire centrales, digamos, de gran capacidad para que la persona ahí sí trabaje de manera confortable, ¿está? Me he tocado, digamos, trabajar como tercero en una empresa de alimentos que ya no está acá en La Rioja, en la cual ellos tenían aire acondicionado en la sala. Hay situaciones que lo permiten y otras, como en el caso nuestro, en la industria textil, no lo permite, ¿está? Un poquito resumiendo esto, como decíamos, el objetivo de la ventilación es mantener el ambiente laboral adecuado, ¿sí? Que todas esas condiciones agresivas que veníamos mencionando para la persona sean contenidas, sean minimizadas, ¿sí? Debiéndose en el mejor de los casos, por supuesto, en el mejor de los casos, como todo contaminante, como todo, es eliminarlos,
en el mejor de los casos, hay muchas veces que no lo vamos a poder eliminar y vamos a tener que ir a los elementos de protección personal o a la variable tiempo de exposición, ¿sí? Todos estos contaminantes pueden provocar fuertes daños a la salud de las personas, por eso nosotros tenemos que eliminar, y ahí puse en algunos puntos los principales, digamos, factores que hay que tener en cuenta y eliminar rápidamente de un ambiente de trabajo, ¿sí? Ustedes saben, bueno, son muchas horas de trabajo en la cual la persona tiene una carga de trabajo importante, donde el calor metabólico empieza a actuar, y empiezan a generarse, digamos, dolores del cuerpo humano, ¿no es cierto? Hay algunos sectores cuando hay mucha humedad, también puede generar un ambiente propicio, adecuado, para que las bacterias puedan generarse, digamos. Por supuesto, el tema de los humos, gases y polvos industriales, que dependerá del proceso. Por ejemplo, nosotros en hilandería humo no tenemos, gases no tenemos, polvos industriales, por supuesto que sí tenemos. Si vamos a la tejeduría, humo tampoco van a tener, gases no van a tener, pero sí van a tener polvo industrial. ¿Está? En la tintorería, humo sí va a haber, porque tenemos una rama que es la que seca y produce, digamos, al secar la tela, genera un determinado, digamos, humo, no es en gran cantidad, por supuesto hay que extraerlo rápidamente para evitar de que se nos llene de humo la planta. Gases, por supuesto, hay una combustión, hay gases productos de esa combustión, y por supuesto también hay polvos industriales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la frisa o el polar, en el sector de acabado de la tintorería, se produce el corte del rulo del hilo y genera el polvito ese, digamos que se desparrama por toda la planta, que también hay una extracción ahí de ese material particulado y se compacta y digamos, es como un scrap, un desperdicio propio del proceso. ¿Está? Ahora, si yo no extraigo ese polvo, esos gases, ese humo, por supuesto va a ser insoportable poder estar en ese ambiente de trabajo. ¿Está? Y acá un poco lo que es el calor corporal, lo que veíamos en lo que es carga térmica, es muy importante analizar el calor metabólico para que ese calor corporal, digamos, de alguna manera u otra podamos disminuir, ¿sí? Si bien es cierto, es mínimo, pero bueno, a la hora digamos, de la actividad metabólica de la persona, sin duda que influye mucho. ¿Está? El calor ambiental y el proceso, que lo que es acá está relacionado con lo que es la liberación de calor propia del proceso. Las máquinas, ¿no es cierto?, al funcionar tantas horas, liberan el calor y eso se va al ambiente, digamos, a la empresa, ¿sí? Y la humedad excesiva, sí, diga. Disculpe, siga, sí. Y la humedad excesiva, como yo les decía, puede generar, digamos, problemas de salud a la persona, sin duda, humedad excesiva puede, digamos, generarnos, digamos, hay personas que tienen algún tipo de problema con respecto a la humedad, ¿sí? Puede generar, sin duda, y genera también, además, ese ambiente propicio, porque tiene temperatura adecuada, tiene la humedad adecuada, para la proliferación de lo que son bacterias, e incluso el virus, algún tipo de virus. ¿Está? Sí, ahí la escucho. ¿Qué tipo de residuo genera la hilandería? ¿Y cómo es la disposición final que hacen con eso? Nosotros, mire, todo lo que es, por supuesto, el proceso de hilandería tiene un scrap que está calculado también por máquina. Si el fabricante de esa máquina me dice, usted va a tener un 5% de desperdicio, que puede ser cinta, de algodón, puede ser material grueso, digamos, que eso por supuesto se considera a la hora de cuando tenemos que calcular eficiencia. Entró tantos kilos de material y hicimos tantos kilos de hilo. En ese medio hay una determinada cantidad de ese desperdicio, ese scrap, que puede ser cinta, que puede ser, bueno, y lo mismo que generamos la estopa, ¿cierto? Que todo se vende, toda la industria textil se vende. Y hay otro scrap que no lo podemos recuperar, que es el que va por la aspiración, que es esa fibra pequeñita que está en el ambiente, es el polvo, ¿está? El polvo propio del proceso de limpieza del algodón. Entonces todo eso va por la aspiración y esa aspiración va a una pequeña prensa que tenemos ahí, que nosotros le llamamos una briqueteadora, le llaman así los muchachos,
que hace, digamos, como pequeños pancitos, lástima que no podemos visitar, si no, yo encantado los haría, hace como pequeños pancitos, digamos, redonditos, diámetro, ¿qué será? No llega a 10 centímetros de diámetro, los compacta tanto y lo va tirando, ¿está? Y eso, por supuesto, es scrap, desperdicio, que eso se va por rezago, ¿está? Se va a un camión, que el camión, hay mucha gente que lo iba a buscar porque sirve para el abono de la tierra, bueno, eso lo entregamos, ¿está? Y hay otro, lo que es la otra parte, la parte gruesa, digamos, del proceso, se vuelve a hacer fardo, se elaboran fardos, digamos, de las distintas etapas del proceso, y se puede incorporar al proceso para un lado de calidad inferior, o bien para venta, digamos, de algún cliente, como por ejemplo, digamos, aquellas empresas que se dedican a la fabricación de trapo de piso, rejilla, bueno, todo lo que es, digamos, stock, mopas, digamos, de limpieza, ¿está? Todo lo que es la parte algodón medicinal, la parte de, bueno, pañales, y un sinfín de usos, digamos, nuestro scrap. ¿Tá? Además de incorporarlo en el proceso, lo podemos vender para ese tipo de industrias. Y en la tejeduría también se genera un determinado scrap, que es también propio del proceso, porque el hilo, a medida que va pasando por cada alimentador del telar circular, va liberando pelucita del hilo, que eso también hay una aspiración también es muy parecido el sistema, pero además saben que incorpora a la tejeduría el aceite propio de las agujas, digamos, del telar. ¿Está? Va pulverizando la máquina, va lubricando las agujas, y en esa pulverización, por supuesto, va al ambiente. ¿Está? Entonces, se junta ese aceite con la pelucita que está en el, digamos, propio del proceso, y la humedad, y eso obviamente rápidamente gana peso y va hacia la parte, digamos, de nuestra aspiración que tenemos en el piso. La tejeduría además está expuesta, el trabajador, además del polvo, además de la fibra, está expuesto a este tipo de aceite, que por supuesto también, bueno, se trabajó muchísimo en poder elegir un aceite que no dañe la salud de la persona y tampoco dañe el producto, porque muchas veces en esa lubricación el aceite cae en la tela, está ahí, es como cuando cae el aceite de cocina en la prenda y no la podemos sacar más. Bueno, nos pasaba eso, entonces tuvimos que analizar determinada cantidad de proveedores y ver, por supuesto, los avances llevan a comprar un aceite que es lavable, un aceite que sirve para lubricación de agujas, pero, digamos, a la hora de si cae en la tela, no le daña la tela. En el lavado, en el proceso de teñido, se elimina. ¿Estamos? Y en la tintorería, bueno, se genera la pelucita propia, como yo le decía, del frisa, del polar, ¿está? Del plush, ¿está? Al cortar el rulo del hilo, se lo corta, digamos, y luego se hace el tondosado, que es emparejarlo, para que quede el plush. Ustedes han visto la tela de plush, cómo queda. Entonces, todas esas partículas, por supuesto, quedan en el ambiente y también se aspiran, y eso no se compacta, sino que va en bolsa, y esas bolsas se tiran. ¿Estamos? Y ni hablar la parte de tintorería, por supuesto, los productos químicos que usan a la hora de teñir. Digamos, ahora el cambio de tecnología que se está haciendo es reutilizar parte de esa agua que se usa para el teñido, pasa por una especie de filtros, se recupera el agua hasta un determinado punto que podemos reutilizarla. Nosotros, que saben, el agua en el mundo es un recurso muy, muy complejo. Entonces, hoy la tecnología de las máquinas que están vendiendo, básicamente tecnología italiana, pueden, digamos, reutilizar hasta cierta etapa del proceso esa agua, ¿está? Y la podemos reutilizar, no para el lavado, por supuesto, pero sí para el teñido de colores similares, ¿está? Sin que altere el color original del cual yo quiera teñir. ¿Estamos? Entonces, bueno, sí tenemos, por supuesto, en cuanto a efluente industrial, digamos, es muy importante el efluente industrial, en la cual tenemos una laguna de pretratamiento en el fondo, digamos, donde se lo lleva a determinados niveles de conductividad y demás para volcarlo en las cloacas, digamos, industriales. Se lleva a valores permitidos y se vuelca en ese
digamos, esa gran cloaca industrial, ¿está? ¿Se entendió un poquito? Porque no sé si me fui un poco del tema, pero bueno, un poco en No, cuanto no, sí, profe. ¿eh? Sí, se entendió Y perfecto, Sí, profe. sí, sí. Tendríamos que ir a visitar, profe. Sí, profe. sí, sí, sí. Es una fábrica, digamos, muy, muy grande, en donde están, lo único río que no tenemos, chicos, es el biológico por ahora, por suerte, pero digamos lo patológico, lo patogénico, como el término que quieran usar, no lo tenemos, pero ahí lo demás, todo, absolutamente todos los riesgos están en la industria en la que trabajo, porque tenemos, digamos, el hilo, hacemos el hilo, lo tejemos y luego teñimos, ¿está? Entonces, tenemos absolutamente todo el almacenamiento de los productos químicos. Ahora se está trabajando en una planta de efluente importante, una inversión enorme que se está por hacer, precisamente para aprovechar, porque tenemos mucho ablandador de agua nosotros, porque nuestra agua, ustedes saben, es un agua muy pesada que en nuestro lugar, que nos tocó, y nosotros tenemos que utilizar muchos productos para ablandar el agua y que no dañe la máquina. ¿Y qué pasa con esa ablandar el agua? ¿Qué significa? Aumentar la conductividad del agua, ¿eh? Porque le agregamos sales y demás, entonces eso hace que sea, digamos, alta conductividad. Entonces tenemos que, ahora estamos trabajando en un proceso, digamos, para que esa conductividad llevarla por el mínimo, y es muy ambicioso el proyecto, les digo, porque es utilizar todo ese agua que nosotros hoy estamos volcando a la vaca industrial, es por lo menos lograr llevarla a niveles de riego, ¿está? Digamos, no para el consumo, no para potabilizarla, porque nosotros no usamos agua potable, usamos agua de perforación, pero sí con la responsabilidad de llevarla a niveles para poder volcar y regar lo que es la parte, digamos, parquizada y demás, ¿está? Ese es un poco el objetivo que está trabajando fuertemente en la empresa hoy, para evitar, siempre cuidando lo que es el medio ambiente, el agua, sobre todo con todo lo que se viene, ¿no? Todo lo que es sustentabilidad, porque nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, que es muy importante para ellos la sustentabilidad, ¿no? El medio ambiente. Cuando nos vienen a auditar, nosotros nos preparamos, dejamos la planta brillando, y sin embargo vienen y preguntan qué tipo de tratamiento tienen, a ver, quiero hablar con las operarias mujeres, a ver cómo es la relación con el encargado, cómo es la parte sobre higiene, qué capacitaciones tienen sobre... O sea, no, el proceso dice, bueno, usted está normalizado, tienen la ISO 9001, usted está bien, tiene la certificación, cumple, pero nosotros queremos ver la otra parte, ¿entiendes? Así que ahí están trabajando, los clientes vienen y nos auditan, clientes como Puma, la marca, no sé, por ahí Sara, si ustedes le escucharon nombrar, clientes muy, muy grandes, importantes, que vienen y auditan ese tipo de temas. Por eso es que hoy la empresa no puede estar fuera, digamos, de esta parte, de lo que es el medio ambiente, la sustentabilidad. Entonces, porque si nosotros nos descolgamos de esa parte, muchos clientes dejan de comprarnos, digamos, porque hay una parte, una responsabilidad, como veían la parte normativa, la responsabilidad social está también muy incorporada ahí, todo lo que es medio ambiente, ¿está? Sí. Sí, profe. Yo me voy del tema, pero me gusta, me gusta. ¿Alguna pregunta? No, profe. Estamos calladitos. Bueno. Vamos a ir avanzando y así nos voy metiendo cada vez un poquito más a lo que es ventilación, pero por ahí amerita salirse un ratito para llevarlos a la práctica, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho plantear y ver, digamos, porque yo sé que muchos de ustedes que están hoy, digamos, muchos no tuvieron la posibilidad de estar en la industria, algunos sí, y otros no, otros se dedicaron a la parte de la construcción, otra parte, digamos, la compañera Carmen ahí en la universidad, ¿no es cierto? Que también tenemos un montón de riesgos ahí en la universidad. Ahí sí están los patológicos, que también hay que climatizarlos, las salas de terapia intensiva, digamos, también hay que, digamos, todo lo que es la renovación de aire en los quirófanos, ¿me entiendes? Y ahí vamos, a medida que vamos avanzando, nos vamos incorporando a esas áreas específicas en las cuales, cuando hay contaminantes de esa naturaleza, digamos, Sí. bacterias y demás, químicos,
tenemos que tener algún tipo de filtro especial para no contar, que de nada nos va a servir, o podéis decir, sí, tenemos un ambiente espectacular dentro de la empresa, pero lo estamos volcando. ¿Está? A mí sí, no te hace mucho. Pueden silenciar. ¿Quién alabó? Mire, como un dato así interesante que les puede llegar a servir como dato para su actividad laboral, para eliminar todo lo que son todo en oficinas, para eliminar todos esos olores corporales que muchas veces se generan, digamos, es necesario, chicos, mínimamente un caudal o una renovación de aire que va entre los 28 a 35 metros cúbicos hora por trabajador, estamos hablando, ¿sí? Por trabajador. Y por supuesto acá, ustedes saben, está terminantemente prohibido fumar en el lugar de trabajo. Siempre cuando las condiciones se den, digamos, la renovación de aire tiene que ser entre 28 y 35 metros cúbicos hora. Ventilación, por supuesto, vamos a hablar en esta situación de ventilación natural. ¿Está? ¿Cómo se haría eso, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se lograría, se llega a A mí esa? me pasó, por ejemplo, un cliente que tuvimos que ir con el aparatito para medir el caudal de aire, y ustedes colocan el aparatito ahí, que es como un ventiladorcito pequeño, que mide, digamos, lo que es la ventilación de este caudal, ¿está? Que te va a dar en metros cúbicos por hora. ¿Está? Nosotros, es decir, si tenemos 3 personas, bueno, tenemos que multiplicar esos 28 a 35 metros cúbicos por 3. ¿Está? Por supuesto, hay que ver también los metros cubiertos, digamos, lo que es la superficie del lugar de trabajo, ¿no? Pero nosotros, digamos, podemos garantizar, para eliminar, estamos hablando acá, chicos, eliminar olores corporales nada más, ¿eh? No estamos hablando de eliminar algún producto químico, alguna sustancia, algún producto, digamos, algún contaminante físico, como el caso de la fibra, ¿está? Estamos para eliminar, lo que es eliminar, lo que muchas veces decimos, ¿qué tufo queda acá cuando entramos? ¿No es cierto? Abrimos las ventanas que se ventile un poco, ¿está? Entonces, nosotros tenemos que tener mínimamente como dato informativo, se los traigo a esto, entre 28 y 35 metros cúbicos. La ventilación cruzada, digamos, es suficiente en este caso. Vamos a lograr ese valor. Bueno, no sé si usted, yo tendría que haberle dicho con tiempo, pero no sé si tienen la ley a mano, la 19.587, por ahí a mano. ¿La tendrán? ¿Alguien? ¿Carmen? ¿Douglas? Tengo la separata, profe. Bueno, yo quiero, por ejemplo, en la ley 19.587, fíjese ahí en el capítulo 11, que habla específicamente de este tema. Ahí ustedes van a encontrar, digamos, los caudales mínimos requeridos para la ventilación, ¿sí? Ahí, después, bueno, por supuesto, cuando hagamos alguna aplicación, vamos a trabajar con esta partecita del capítulo, ¿está? Donde establece, hay unas tablas ahí que establecen, voy a pasar la cosa. Ahí está, habla en esa diapositiva del capítulo 11, que establece los caudales mínimos que tenemos que tener en todo ambiente laboral, ¿está? En función, por supuesto, a qué es lo que veníamos hablando, al volumen del local, a la cantidad de personas que van a trabajar, qué tipo de actividad, porque recuerden ustedes que el tipo de actividad está relacionado con el calor metabólico de la persona, ¿está? ¿Estamos? Sí, señor, sí, profe. Sí, profe. Calor, de todo lo que es, digamos, corporal, ¿está? Y ahí habla, le cito yo en principio tres artículos, el 64, el 65 y el 66, que se los voy a mencionar, se los voy a leer a esto porque la normativa está para leerla, no para aprendérsela de memoria. En el artículo 64 establece que en todos los establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener lo que veníamos hablando en principio como objetivo de la ventilación, las condiciones de ambiente y las cuales no deben ser perjudiciales para la salud.
Eso está estricto, está muy bien expresado en este artículo, está en el 64. Yo traigo lo que es la práctica y un poquito la normativa, que ya la vimos, pero bueno, este es muy específico, así que por eso lo estoy citando. Está en el apunte esto también, chicos, así que tranquilos. Le voy a bajar el PowerPoint también, se lo voy a convertir en PDF y lo van a tener disponible, así que tranquilos. No voy a preguntar en el examen qué dice el artículo 64, pero sí puedo preguntar los objetivos, ¿no?, de una ventilación. ¿Qué tipo de ventilación? Bueno, mira que vamos a avanzar. Pero el artículo no se lo voy a preguntar. Lo cito nada más, ¿está? Le digo para que no se pongan a estudiar los artículos de la ley. Para eso están los abogados, para que la estudien, ¿sí? El artículo 65 habla de que todos los establecimientos en los que se realicen actividades laborales deberán ventilar permanentemente en forma natural. Que ahí muchas veces se suele armar un tema de debate en las oficinas de nuestro lugar de trabajo. ¿Está? En las oficinas que muchas veces arman las oficinas como muchas veces se les ocurre, digamos, y nos deja sin ventilación a los que tenemos que estar adentro, sin una ventilación natural. ¿Está? Y miren, y está citada en la ley, ¿no? Es como es obligación, el artículo 65 lo establece. Una ventilación natural tenemos que tener. Una ventilación cruzada, por lo menos dos ventanas enfrentadas, bueno, que permitan esa renovación de aire. Siempre hablando de, digamos, teniendo en cuenta la actividad y demás. Eso está ahí establecido en el capítulo, ¿sí? En el capítulo 11. En el 66 dice que la ventilación mínima de los locales, ¿sí?, va a estar determinada en función, como decíamos, al número de personas que van a estar en ese recinto. Y después hay una serie de tablas, que acá las traigo también, que habla de ahí la cantidad del caudal necesario por metros cúbicos, por horas y por persona. Ahí está el cubaje, bueno, en función a eso se va determinando cuáles son los caudales mínimos que nosotros debemos cumplir en la normativa. Acá en este caso, chicos, les voy a decir algo, no hay protocolo, no hay absolutamente nada al respecto, es hacer la medición, hacer el informe adecuado y las recomendaciones así como lo veníamos haciendo con la parte de carga térmica, ¿está? Como veníamos haciendo con la parte de carga térmica. Ahora, cuando tenemos algún otro tipo de contaminante que no sean los olores de las personas, la sudoración, bueno, relacionado con el calor metabólico, cuando tenemos otro tipo de contaminante, y acá sí hablamos ya de los contaminantes que yo les mencionaba en lo que es la industria textil, en los contaminantes que vemos en la industria del plástico, en la industria alimenticia, en la industria del calzado, en la del cuero, ¿está? Ahí hay otros tipos de contaminantes, y por supuesto este tipo de intensidad deberá modificarse, ¿sí?, en función a la normativa vigente, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Sin alejarnos siempre del objetivo de lo que veníamos viendo, lo que es la ventilación, que es cuidar la integridad y la salud del trabajador. Eso le quede clarito. Con lo que les decía recién, de nada a mí me sirve de eliminar rápidamente algún tipo de contaminante en el lugar de trabajo y lo estoy expulsando al medio ambiente, ¿está? Y voy a contaminar el medio ambiente, las napas, lo que fuere, ¿está? Entonces voy a generar otro inconveniente. Lo saco, digamos, de mi lugar de trabajo, pero la responsabilidad como empresa, digamos, la estoy dejando por suelo, digamos, al no tener algún tipo de filtro necesario como para que esa contaminación que yo estoy llevando al medio, digamos, alcance los valores mínimos establecidos, como hacemos nosotros con el agua, chicos, con la industria textil que yo les decía, es llevar el agua a niveles mínimos permitidos para el vuelco, ¿está? Para el vuelco. Yo en la planta de alimentos que yo les decía, yo estaba trabajando en la planta de tratamiento de efluentes industriales, así que por eso un poquito estuve en su momento, ahora no me acuerdo mucho, pero estuve muy interiorizado en la parte de efluente, es muy distinto el tratamiento de un efluente industrial, de una industria alimenticia, a una industria como la del papel, a una industria de la, digamos, una industria como la nuestra, como la textil,
Porque son productos químicos básicamente inorgánicos, y la industria alimenticia es básicamente todo que es orgánico. ¿Tá? Entonces, el tratamiento del efluente en la parte orgánica es un poquito más simple. ¿Tá? Porque ahí, bueno, trabajamos con un sistema de aireación, que las bacterias actúan, degradan la carga orgánica, y luego va a una especie de reactores, digamos, que el agua, digamos, se sigue como el tipo, como las peceras, ustedes han visto que se están aireando permanentemente para que las bacterias puedan actuar. Todo, después la carga que no se pudo degradar precipita, y toda lo que es la parte de arriba, el agua limpia, digamos limpia, es decir, limpia agua porque queda lista para riego, ¿está? No hace falta incorporar ningún tipo de producto químico ni nada, absolutamente nada. Entonces eso va al aforo, que se llama, y el aforo va a un tanque donde se le agrega cloro y se puede regar. ¿Está? En la industria del papel, en la industria textil, o en aquellas que imprimen, digamos, no se puede hacer ese tipo de tratamiento, sino que hay otro, que es el que les comentaba yo recién. ¿Está? ¿Por qué? Hay que bajar la conductividad del agua, hay que medir el DQO, bueno, en el caso de la industria alimenticia se medía el DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. ¿Está? Y en otras hay que hacer una demanda química de oxígeno para ver qué valor están, y recién ahí volcar. ¿Está? Le digo esto porque acá, cuando tenemos otro tipo de contaminante en el ambiente de trabajo, como puede ser químico, puede ser físico, tenemos que, sobre todo lo químico, tenemos que pasar por esta especie de filtro para lograr llevar ese aire que se está viciado, que se está expulsando al medio ambiente, no salga con una carga, digamos, de ese contaminante que pueda dañar la comunidad, el vecino. ¿Tá? Yo muchas veces critiqué acá el tema de los barrios que están cerca del parque industrial, porque cuando yo estaba en la planta de efluente, criticaban que había olor en la planta de efluente, y sí, en la planta de tratamiento de efluente no podía no haber olor, digamos. Pero ahí el barrio en el que migró, digamos, hizo un barrio detrás de la fábrica. Entonces, por supuesto, cuando a veces colapsaba el sistema, que a veces nos pasaba, sobre todo en la época de la molienda de la aceituna, y era tan alta la carga orgánica que las bacterias no podían degradarla, ¿entienden? Entonces se generaba el sistema, digamos, anaeróbico, que aparecían las otras bacterias que no necesitan del oxígeno para degradar, que son las que producen el mal olor. ¿Está? Y ese mal olor, por supuesto, venía el viento y se iba para el barrio, y salíamos en todos los medios nosotros ahí, por los malos olores, digamos, de la fábrica. Pero bueno, el tema, más allá de que la fábrica, la planta de tratamiento no debería colapsar, a veces pasa, tenemos que estar preparados para situaciones así, pero bueno, que un barrio se haya ido al lado, atrás, digamos, de la fábrica, bueno, yo considero que hay a nivel, es todo una cuestión de diseño también, ¿eh? Así como hablamos del diseño de la nave industrial, también tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿sí? Porque si no, como que el parque industrial está mal ahora, porque está rodeado por barrios a la vuelta, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que creció la ciudad y bueno, el parque quedó en el medio, lamentablemente. Tendría que haber crecido más para esta zona, para la zona, digo esta zona porque es la zona sur, yo por eso tendría que haber crecido más para este lado, no tanto para el parque industrial. Ahora no hay proyecciones para el parque industrial en ese sentido. Tienen que irse para el lado de Ruta Catamarca, en todo caso. ¿Me entiendes? Claro, que quede más alejado. Exacto. Después hay, bueno, acá hay otros, digamos, acá habla específicamente estos artículos que cita el 67, 78, no lo voy a leer todos, pero bueno, acá habla de los que es contaminantes químicos. No podremos, o sea, la intensidad de estos productos podrá o no modificar, habla acá, estos límites en función a los caudales adoptados, pero no alejarnos del objetivo principal de lo que es la ventilación. Eso que quede clarito. ¿Tá? Puede modificar en cuanto, decir, bueno, más caudal de aire para que esa contaminación se pueda diluir en el aire, que muchas veces se utiliza el aire como agente para diluir, digamos, para atenuarlo, digamos, con una buena corriente de aire,
es suficiente para atenuarlo y por ahí no hace falta un filtro, ¿se entiende? Y hay otras veces que no, que esa corriente de aire, por más que ya no puedo más que incorporar ese aire, digamos, arrastra el contaminante, pero no logra diluirlo a valores, digamos, a valores permitidos, entonces ahí sí tiene que pasar por el filtro, ¿está? Y una vez que pasa por el filtro, ese filtro tiene la misión de que se quede con toda esa partícula dañina, lo que no le pudimos quitar o disolver con el aire, entonces, y ahí, bueno, cuando queda toda esa partícula, sí, recién ahí va hacia el medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, Sí, profe. profe. No se me fue, hermano. No, acá estamos. Bueno, ahora vamos a ir a la clasificación, según, digamos, por los tipos de ventilación, ¿sí? La división, básicamente, la vamos a dividir en tres grupos, ¿sí? De acuerdo al alcance. Vamos a hacer tres clasificaciones principales. De acuerdo al alcance, de acuerdo a la energía de accionamiento y de acuerdo a la circulación, ¿está? En cuanto al alcance, por supuesto, tenemos una ventilación, acá está muy clarito, la ventilación general, ¿está? Como nos pasa a nosotros en la industria textil, o podemos tener una localizada, que puede ser en la industria del calzado, por ejemplo, o en la tintorería nuestra, que tenemos, digamos, una extracción localizada, ¿está? Por los vapores, por los gases producto de la combustión, por la extracción del calor en la plancha, por ejemplo. Entonces tenemos extracciones que son localizadas, ¿está? De acuerdo a la energía de accionamiento, puede ser, por supuesto, también, puede ser esa ventilación general, puede ser natural, como en el caso de la tintorería, que es una ventilación natural, no tenemos ningún sistema mecánico que inyecte aire, ¿está? No hay posibilidad ahí. O mecánica, como es en el caso de la hilandería, en el caso de la tejeduría, ¿está? Que ahí sí hay una ventilación en las naves que se puede, natural y mecánica, mixta, en realidad, como hacemos con el tema de iluminación, mixta. Es importante aprovechar ese método, que sea mixta, natural y mecánica, ¿está? Es muy interesante. Y hay en otra navecita, como la que se está diseñando ahora, que no vamos a poder tener una ventilación natural, ¿está? Sino que vamos a tener que incorporar, digamos, el 100% de la ventilación que vamos a tener ahí va a ser mecánica, ¿está? Y de acuerdo a la circulación puede ser de inyección o extracción. Acá, vamos al ejemplo de la tintorería, tenemos por extracción porque eliminamos el aire caliente, lo sacamos rápidamente, digamos, por el confort de la persona, ¿está? Y en la hilandería tenemos una inyección, ¿está? Inyectamos aire fresco, pasa por la torre, lo que yo le decía, inyectamos aire, ¿está? ¿Para qué? Para brindarle las condiciones no solo a la persona, ¿no? Sino también al proceso, porque si nosotros no logramos equilibrar temperatura y humedad en el proceso de hilandería, no podemos hacer, como les decía, ni siquiera 1 kilo de hilo, chicos, porque el proceso no funcionaría, cortaría, y es más, si no hay humedad suficiente, con una mínima fricción que puede haber en el río de máquina, alcanzamos el punto de ignición del algodón o del poliéster o la viscosa y ¡pum! Entonces, se dan cuenta todas las variables que vamos teniendo en cuenta a la hora de generar un clima propicio no solo para el proceso, sino también, por supuesto, nuestro objetivo va a ser, el ingeniero que está en el diseño, en el proceso, va a pelear por el proceso, y nosotros como ingenieristas vamos a pelear, digamos, de llevar esos valores a punto tal de no afectar la salud del trabajador y brindar, si en lo posible, como dice uno de los objetivos ahí de la ventilación, el tema del confort del trabajador. Bueno, cuando hablamos acá ya en esta diapositiva, lo que habla, digamos, es la ventilación en general, hace un
pequeña introducción, después la vamos a desarrollar más a lo que es la ventilación general, y habla de un poco de lo que veníamos hablando en lo que es la industria textil. Lo que tenemos en la industria textil, en la hilandería y la tejeduría, es una ventilación general, ¿sí? Que consiste básicamente en la renovación y el control del aire en la totalidad del ambiente. Es como la iluminación, ¿se acuerdan cuando vemos la iluminación general y la localizada? Bueno, acá es similar, ¿sí? Y esto se logra mediante los métodos que vimos anteriormente. Está el ingreso de una masa de aire, que puede ser tratado o no. Acá, ¿qué hace referencia a tratado o no? A ver, en función de lo que hablamos en el ejemplo de la hilandería, a ver cómo lo podrían relacionar, y escucho ofertas, y a todos quiero escuchar. ¿Cómo logramos nosotros un ingreso de una masa de aire que puede ser tratada o no? ¿A qué estás haciendo referencia, tratada o no? Si tuvo algún proceso de filtrado, Después la ventilación general, ¿está? Bueno, el filtrado, ahí nosotros en todo caso estamos extrayendo un aire viciado, ¿está? Y lo pasa por una serie de filtros y va al medio ambiente, ¿está? No lo recuperamos al aire. En el caso de la industria textil, yo decía que recuperamos nosotros parte de ese aire, ¿está? Sobre todo en invierno. En invierno, ¿por qué? Porque necesitamos mantener el clima, porque si nosotros no hacemos la renovación de aire, tomamos aire de fuera, del ambiente, que sería más fácil, ¿entienden? Pero no podemos hacer porque se nos va a enfriar la sala. Y al enfriarse la sala, estamos hablando de 20 grados a 17 grados centígrados, no vamos a poder hacer el hilo. Entonces, ¿qué habla acá cuando habla de una masa de aire que puede ser tratado o no? Nosotros ese aire caliente, ese aire viciado, le vamos a llamar, lo pasamos por esa torre de enfriamiento que yo le decía, tratamos de enfriarlo a una temperatura adecuada y le incorporamos humedad al aire y eso ingresa nuevamente a la sala. ¿Está? Ahí le estamos haciendo un tratamiento a esa masa de aire para ingresar, digamos, a nuestra nave industrial para favorecer el proceso y mantener ese estándar, le vamos a llamar, de temperatura y de humedad. Y voy a ser reiterativo en esto para garantizar que el proceso funcione, la salud del trabajador y, en lo posible, el confort, digamos, de los operarios, ¿sí? Y acá, bueno, hay otra parte que habla también, por supuesto, va a ser dimensionada en función al tipo de contaminante y la forma tal que pueda diluir o quedar, digamos, algún tipo de filtro, como hablábamos recién, digamos, para evitar esa transferencia, digamos, de ese contaminante al medio, o que vuelva, si no le hacemos, si esa humedad, por ejemplo, si esa cámara de humedad, esa torre de enfriamiento, a veces nos pasa que se rompió una bomba y no se dieron cuenta, y deja de inyectar agua, deja de pasar agua por esos paneles que yo les decía, el aire viciado pasa y no enfría, ni toma humedad. Entonces vuelve por arriba un aire caliente que el operario, por supuesto, no, digamos, le molesta, por supuesto, porque su confort cambió, digamos, el proceso, la fibra no cae, la fibra está caliente y esa fibra se deposita en la parte ya final del hilo, se deposita en el hilo y corta la máquina, corta, y el operario que tiene que hacer empalmar todo el tiempo el hilo y se torna insoportable poder mantener la máquina. ¿Entiendes? Y un operario atiende 2 máquinas y media, que cada máquina tiene un puesto de hilatura de 1680 usos o puesto de hilatura. ¿Entiendes? Imagínense eso. Imposible, el operario va y se queja, por supuesto, en la oficina de encargado, y por ahí se actúa muchas veces cuando, digamos, el operario es nuestro sensor, más allá de los sensores que tenemos de temperatura y humedad, el operario empezó, lo nota porque está aclimatado también a la humedad y a la temperatura. Apenas sintió una pequeña variación, vaya aviso, porque sabe que va a renegar con el proceso. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, profe. Sí. Profe. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O sí, profe? Dijo no. Profe, Sí. ¿me escucha?
Sí, sí, perfecto. Sí, no, tanto que hablamos del tema de la temperatura, de la humedad de la planta. ¿Tuvieron algún inconveniente, alguna enfermedad profesional relacionada a ese punto? No, no tenemos conocimientos, no, cuando nos envían las estadísticas no hay enfermedades, digamos que se hayan profesionales, ¿sí? Sí tenemos patológicas previas que nos saltó en el preocupacional y se complicó, digamos, al estar expuesto a humedades a este nivel de humedad o al ambiente viciado de pelusa de tierra, ¿sí? Entonces, esa persona que se la recalificó laboralmente, porque no era una enfermedad profesional, les reitero, porque era una patología preexistente, una patología previa, vamos a ver después, ya que estamos en el textil, vamos a ver cuáles son, eso lo podemos incorporar como práctico también, ya se me va a ocurrir algo de esto, para que podamos ver cuáles son las enfermedades profesionales relacionadas en vías respiratorias en la industria textil, ¿está? Y van a ver que, por supuesto, el asma no la genera, digamos, por estar expuesto a este tipo de situación, ¿sí? Sino que son enfermedades que ya vienen con una patología, son hereditarias. ¿Generan enfermedades profesionales? Por supuesto que sí. Usted me pregunta si conozco algo, pero si tuvimos algún caso eventual, no conozco. Sí, de enfermedades de patología base que se agravaron con la situación, sí conozco. Tenemos por lo menos 3 a 4 casos que esas personas, digamos, por supuesto, no se las despidió y se las recalificó, digamos, se las ubicó en otros sectores donde están libres de esa contaminación. Están en algún depósito, están en pañol, están haciendo alguna actividad ya no de producción, no operativa, en cuanto al proceso productivo ni de la hilatería ni de la tejeduría. Hay otro que sí, hay un operador que yo lo recuerdo, muy buen operador nuestro, muy bueno, pero bueno, tenía ese problema y se lo derivó, digamos, lo que es control de calidad de la tela terminada. Él está en meses revisado, que ahí por supuesto, al trasladarlo a ese lugar se le terminaron, digamos, por suerte, los problemas que él tenía de asma, ¿sí? Era una situación desesperante cuando vi el primer ataque, digamos, fue desesperante porque no sabíamos nosotros y ahí dijo que padecía de ese problema. Pero bueno, se lo derivó a otro sector, en la cual, digamos, y hoy está desempeñándose ya hace 11 años aproximadamente, y está en ese. Le digo, lo tengo muy claro al caso porque él fue, cuando yo estuve como a cargo de una de las navecitas, digamos, cuando recién empecé, fue una persona que se destacó mucho en el lugar de trabajo en el cual yo estaba. Entonces, cuando empieza con los problemas, por supuesto, yo estaba en esa navecita y bueno, y empezamos a hablar con la gente sobre higiene, con la gente de la gerencia, y bueno, se decidió por su legajo, digamos, por su buen desempeño, de trasladarlo a otro lugar, que hoy está desempeñándose perfectamente. Pero le digo, enfermedades de esas características profesional no tengo conocimiento. Sí, de hipoacusia, sí, de varices, sí, bueno, otro tipo de enfermedades profesionales que están relacionadas con la industria textil, sí. Pero en cuanto a vías respiratorias, así de que se genere una enfermedad profesional, no tengo conocimiento. Bueno, y en cuanto a la localizada, básicamente esta es generar condiciones particulares en determinados sectores. Es decir, por ejemplo, si vamos a la industria del calzado, hay máquinas que es como un tipo, no sé si habrá cambiado la tecnología o si alguien conoce la industria del calzado, es como una especie de una calecita donde están todas las zapatillas de un lado y en otro las zapatillas del otro, o el calzado del otro lado, derecho e izquierdo, y se le va incorporando lo que es el pegamento y luego la suela, digamos, tiene un nombre particular técnico, no recuerdo. Bueno, en esa máquina, digamos, se genera un ambiente bastante complejo en cuanto a la respiración, entonces por eso es
generar una condición particular en un determinado lugar, ¿está? Delimitado, que puede ser una campana de extracción, como pueden tener en los laboratorios. Ustedes seguramente han visto laboratorios de química, digamos, donde hay campanas, donde hace chico, digamos que hay campanas de extracción, que esos vapores y esos gases no pueden liberarse así por así en el medio ambiente, sino que tienen que pasar por un filtro y recién ahí liberarse al medio ambiente. ¿Ah? Eso, digamos, todo lo que son laboratorios de químicas, digamos, disponen de ese tipo de sistemas, ¿sí? Se utiliza... Están ¿sí? localizadas, digamos, en la mesa de trabajo, lo que sería en la parte de la industria del Exacto. Yo calzado. todo esto lo voy a traer relacionado, le voy a traer imágenes y la vamos a ir relacionando a lo que es una ventilación general. Voy a tratar de tomar algunas fotos de la empresa y las voy a relacionar con lo que es general y después veremos algo de localizado, ¿sí? Voy a ir a la máquina de tintorería y sacaré fotos y les voy a mostrar cómo es una ventilación localizada, que puede ser de extracción o de inyección, ¿verdad? Sí, en la Puma tienen lo que sería la extracción, en la mesa de trabajo donde se hace la adhesivado. Ahí tienen, en todo ese sector de la línea, digamos, tienen la extracción. Bien. En la mesa, justo a la Y altura. eso seguramente va por un filtro, ¿eh? Por un filtro y recién ahí Y va... luego va expulsada, sí. Que también Sí, después se hacen unos controles de ambiente, exteriores. claro. Que bueno, que los últimos que hicieron fue del año anterior. Yo estoy haciendo ahí la pasantía y bueno, y el estudio fue que no dieron. Los valores No dieron con los valores eran, mínimos. no eran de, ¿cómo se llama? No eran de gravedad debido a que la máquina no los llegaba a registrar, o sea que estaban dentro de lo normal. Estaba dentro bien, bien. Y bueno, y también hacía hincapié en que tampoco había una legislación nacional en donde estaban estos No, valores en una tabla o algo, pero bueno, la máquina tampoco los podía determinar. se me ocurre por ahí la actividad práctica, como la que hicimos nosotros en el posgrado, es analizar, estudiar un poquito lo que es la normativa y ver los valores máximos permitidos y valores mínimos, digamos, en las cuales estaríamos en condiciones bien. Hay algo tablado, pero por distintos compuestos, ¿sí? Eso está en el 295. Hay algo, hay que ver si específicamente del producto que están usando en esa industria. ¿Mm? Los valores Sí, sí, umbrales. era de valores puntuales de este tipo, creo que eran tres puntos y de los tres no había algo específico. Y tampoco los había tomado la máquina. La conclusión daba algo así, de que los valores eran mínimos que la máquina no los llegó a determinar. Sí, está bien. Por supuesto, hay dispositivos que detectan determinadas sustancias, otros, bueno, se van usando, ¿no es cierto? Hay una especie de bombitas, digamos, que son las que toman el aire, y algunas que traen una serie de probetitas que identifican el tipo de contaminante, y bueno, hay que especificar, pero bueno, sin duda puede haber sido un producto nuevo, como le digo, todo lo que es los avances tecnológicos en lo que es el cuidado del medio ambiente y la salud del trabajador, sin duda a veces la ley, por eso es que se actualiza de una manera permanente, por lo menos anual, se hace una actualización y seguramente en los próximos tiempos ya aparezca ese tipo de producto, ¿está? Y bueno, se van adaptando las máquinas también para eso, ¿sí? A nosotros nos pasa a veces en la industria, en la parte de lo que es teñido, básicamente, ¿sí? Lo que los productos, digamos, los colorantes, ¿sí? Básicamente eso. Y ahora tenemos que adaptarnos a los colorantes orgánicos para la tela que vamos a certificar. Así que hay que adaptarse a los cambios que se vienen, está todo muy relacionado con lo que es medio ambiente. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, hasta la diapositiva. Mañana seguimos con esta otra parte. Los dejo que descansen. Tuvieron un día bastante extenso hoy.
¿Alguna Profe, pregunta? gracias. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Esa voz de cansado que tienen todos. Está bien, está bien. Bueno, mañana seguramente van a estar frescos ustedes. Yo no, pero bueno, vamos a estar ahí al pie del cañón. Bueno, Listo, profe. profe. Bueno, chicos, nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana, Hasta profe. mañana, profe. Mañana. Mañana, Chau, gracias. chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Chau, chau. Chau, profe. Chau. Tengo ¿cómo se llama? Un loguito de la foto, pero pasa que no tengo internet a donde estoy, entonces me prestan una máquina. Ah, está bien. No sabía quién era cuando hablaba, digo, este alumno es nuevo. Sí. Así que Conoce la bueno, voz. bueno, ingeniero, le mando un abrazo, que ande bien. Uno otro para ustedes, cuídense mucho.